Shalom a todos. Hoy vamos a ver un poco de historia. ¿Cómo era la vida judía en lo que era en ese entonces la Palestina? Al comienzo de la era cristiana. Y cómo los cristianos judíos se convirtieron en cristianos. Veremos desde el siglo I de la era común hasta el siglo V. Los judíos que vivían en Palestina en los primeros siglos de la era común permanecieron como antes de la destrucción del templo, es decir, una sociedad agraria. El proceso de urbanización de Oriente Próximo durante la época romana y bizantina solo afectó levemente a la población judía. Aunque bastantes judíos residían en ciudades, por ejemplo Tiberias, Cesarea, a los que las autoridades romanas inclusive les otorgaron un estatus urbano legal, la gran mayoría de los judíos todavía vivían en asentamientos de tamaño modesto, entre 2.000 y 5.000 personas. ¿Qué fuentes judías describen a esto como pueblos? En el periodo bizantino, la mayoría de estas comunidades se encontraban en Galilea y en el Golán. Pero había algunas en el área de Hebrón, en el sur, y algunos a lo largo de la llanura costera en el valle de Judea, el valle de Judea. Por lo tanto, la economía palestina en tiempos talmúdicos se mantuvo prácticamente igual a como había sido en el periodo del Segundo Templo. Hay un autor del siglo II de la era común que decía que su amor por labrar la tierra es realmente grande. El país es abundantemente arbolado, con numerosos olivos y rico en cereales y hortalizas. También en vides y miel. Las palmeras, dátiles y otros árboles frutales son incontables. Y para el ganado de toda clase hay pasto en abundancia. Carta de Aristeas 112. El gran número de prensas encontradas por los arqueólogos en casi todas partes confirman la existencia de una industria floreciente del vino y del aceite. El aceite se utiliza para cocinar, para la iluminación, para la lubricación de la piel. La pesca era una industria importante en la parte norte del país. Sin embargo, la artesanía era principalmente una ocupación urbana. Aparentemente, Jerusalén era bien conocida por el número y la calidad de sus artesanos. Los patrones de organización comunitaria comenzaron a formarse en el periodo del Segundo Templo. El libro de Judith, probablemente compuesto en el periodo helenístico o en el persa tardío, describe las comunidades gobernadas por arcontes, que recibieron sus instrucciones de las autoridades centrales en Jerusalén. Según Flavio Josefo, nosotros tomamos los escritos de Flavio Josefo como
como verdaderos, nos apoyamos mucho en los escritos de Flavio Josefo. Según Flavio Josefo, cada pueblo era administrado por un grupo de 7 jueces. El propio Josefo, nombrado comandante de Galilea con el comienzo de la Gran Revuelta, tomó bajo su cargo estas unidades jurídico-administrativas de la región. Es posible que estas convocatorias de 7 jueces proporcionaran las bases para la institución de los 7 ancianos de la ciudad mencionada en el periodo del Talmud. Eran representantes oficiales de la comunidad local. Estaban facultados para comprar, vender bienes públicos, incluido la sinagoga. Tanto las fuentes literarias como los hallazgos arqueológicos se refieren al líder de la comunidad local como archisinagogos. Todavía no está claro si en realidad era el líder de toda la comunidad o simplemente uno de los directores de la sinagoga. O tal vez en ciertos lugares ocupaba las 2 funciones, una misma persona. Del Talmud también aprendemos de la cristalización de la noción de ciudadanía entre los judíos palestinos. Una distinción entre habitantes permanentes y habitantes transitorios. El concepto incluso ha recibido formulación legal. ¿Cuánto tiempo debe uno estar en un pueblo para ser como los habitantes del pueblo? 12 meses. Y el que compra una casa para habitarla al instante se vuelve como cualquier ciudadano. Eso está en Masejet Baba Batra del Talmud 1.5. Incluso, antes de completar un periodo de residencia de 1 año, el recién llegado tenía que participar en ciertas obligaciones. Después de 3 meses, se le exigía que contribuyera al fondo de la caridad comunal. Después de 12 meses, se convertía en ciudadano contribuyente. ¿Qué significaba esto? Que la comunidad recaudaba impuestos para financiar la construcción de sinagogas, comprar pergaminos para la Torá, el mantenimiento de la propiedad pública y el pago de los salarios de los funcionarios de la ciudad. Entre estos últimos se encontraban los agrónomos, que eran los inspectores del mercado, y los hazanim, que en el periodo talmúdico se designaba a quien oficiaba en las sinagogas. También los guardianes de la ciudad estaban a cargo de la seguridad, pero también estaban a cargo del cumplimiento de las normas municipales, como por ejemplo el horario de apertura de las tiendas, y también el pago de los maestros de las escuelas. Con respecto a los maestros de las escuelas, con respecto a la educación, hay muy poca información sobre la educación formal antes de la destrucción del templo. Aunque fuentes posteriores atribuyen programas pedagógicos a figuras importantes en los años en que gobernaron los asmoneos, o sea, la descendencia de los macabeos. Para el periodo talmúdico, sin embargo, existen evidencias definitivas de la existencia de instituciones permanentes para la instrucción religiosa elemental, principalmente para enseñarle a los niños a leer las escrituras. Estas eran muy diferentes a las escuelas greco-romanas, que preparaban a los adolescentes
para carreras públicas. El joven judío, que en la mayoría de los casos se ganaba la vida dentro del círculo familiar, adquiría la habilidad de leer y a veces, aunque no siempre, de escribir. Esto se adquiría con el maestro de niños. Solo los muy talentosos o ricos avanzarían en el estudio de la halajá, o sea, la ley judía, con un maestro renombrado, o sea, estudiarían Talmud. Todo el sistema educativo fue diseñado para niños, aunque hay indicios de que algunas niñas recibieron también educación superior. Ahora bien, la actividad pública está reservada únicamente para los hombres. Incluso si las mujeres iban a la sinagoga y escuchaban los sermones, su papel seguía siendo puramente pasivo. Sin embargo, por más que en el templo existía un patio de mujeres, en las sinagogas no existía una galería de mujeres. Atención, este es un dato importante, que recién empezó a haber, después de la destrucción del templo, una galería de mujeres a los principios de la Edad Media. Desde el templo hasta la Edad Media no había separación de hombres y mujeres. Otro asunto oscuro es el grado de intervención de las autoridades centrales en la vida cotidiana de la comunidad local, o sea, de los pequeños pueblos. Todo lo que sabemos es que en Jerusalén el presidente nazí del Sanedrín y su gobierno proclamaron el calendario. A veces enviaban una comisión para investigar la calidad de las enseñanzas en los pueblos y ocasionalmente nombraban un maestro o un líder espiritual cuando una comunidad solicitaba tal ayuda. La institución que estaba ausente en el periodo talmúdico era el del rabino de pueblo, o sea, como guía espiritual y pastor, que luego fue una personalidad respetada por todos y que sostenido económicamente por fondos públicos. O sea, esto surgiría posteriormente en comunidades locales de la diáspora. Ahora bien, esta era toda la estructura que existía en la época, en el primer siglo de la era común. Ahora vemos cómo los cristianos judíos se convierten en cristianos. Hay tres visiones. La división entre el judaísmo y el cristianismo no se produjo de manera simple y rápida. Fue un proceso complejo que duró unos 100 años aproximadamente, a partir de la crucifixión de Jesús, y que tuvo diferentes causas y efectos según se mire, desde el punto de vista del judaísmo, del cristianismo o del romano. Además, la cuestión del estatus legal, visto a través de los ojos de los romanos, también tienen relación con el tema. Veamos la visión cristiana. Desde el punto de vista del cristianismo, el cisma no es difícil de rastrear.
En los primeros textos de los evangelios que representan a Jesús debatiendo de la ley judía con los fariseos, cosa que demuestra que Jesús, o sea, los únicos que discutían los fariseos eran los mismos fariseos. Ningún seduceo o ninguna persona inculta discutía con los fariseos. O sea que únicamente los fariseos discutían entre ellos. Entonces, en un principio, no se observa ningún tipo de hostilidad cuando Jesús discutía con los fariseos. En un principio se dice que la crucifixión fue llevada a cabo por los romanos con el apoyo de algunos sacerdotes aparentemente helenizados, que eran justamente, los sacerdotes eran los Kohanim, los dirigentes seduceos del templo. A medida que rastreamos la historia de la tradición del Nuevo Testamento, pasan de disputas con fariseos, escribas y sacerdotes principalmente, o sea que todos los miembros de varias sectas de la era del Segundo Templo. Pasan a ser los que polemizan. Y después pasa a ser todo el judaísmo, todo el pueblo, pasa a estar en contra, a ser enemigo de Jesús. Y demonizan. Hace una demonización de todo el pueblo judío en su conjunto. O sea que en algún momento del primer siglo, los redactores del Nuevo Testamento habían decidido claramente que ya no formaban parte del pueblo judío. Por lo tanto, describieron a Jesús discutiendo con todos los judíos, no solo con algunos, como sería apropiado para una disputa judía interna. Una vez que los cristianos vieron a los judíos como el otro, no había más que un pequeño paso hacia la noción de que todos los judíos eran responsables del rechazo de Jesús y por lo tanto del fracaso de su misión mesiánica. Desde el punto de vista judío, el asunto es un poco más complejo. En este momento el judaísmo tanaítico, o sea, de los Tanaín, de los que escribían el Talmud, o sea, de los primeros sabios rabínicos, caracterizada por el surgimiento del Talmud, ya era la forma dominante de judaísmo, ya que los fariseos habían surgido de la revuelta contra Roma como la principal influencia dentro de la comunidad judía. Después de la destrucción del templo, los Tanaín inmediatamente reconocieron la necesidad de estandarizar y unificar el judaísmo. Uno de los primeros pasos fue estandarizar el Shemona Esrei, la Amidá, las 18 bendiciones, que juntos con la Shema constituían el núcleo de las oraciones diarias. ¿Por qué no hay templo? Entonces, en vez de hacer los sacrificios, había que hacer las oraciones. Ellos se dedicaron a estandarizaron los rezos. Al mismo tiempo, ampliaron una antigua oración para incluir una imprecación contra los minim, que son los minim judíos con creencias incorrectas. Esto, en ese periodo,
esto se podía referir únicamente a los primeros cristianos judíos, quienes observaban las leyes del judaísmo, pero aceptaban el carácter mesiánico de Jesús. Aunque los rabinos continuaban considerando judíos a los primeros cristianos, reformularon esta oración para expulsarlos de la sinagoga, como lo atestigua el Evangelio de San Juan y los padres de la iglesia cristiana. Además, los Tanaín promulgaron leyes diseñadas para separar aún más a los cristianos judíos de la comunidad al prohibirles el comercio y ciertas interrelaciones entre ellos. De ahora en adelante, es posible rastrear el proceso de separación desde finales del siglo I de la Era Común hasta el periodo de la revuelta de Bar Kokhba, que fue en el 132-135 de la Era Común, cuando los Tanaín prohibieron los escritos de los primeros cristianos, declarando que los rollos de la Torá o textos con nombres divinos copiados por cristianos no tenían santidad. Esta fue claramente una polémica contra los evangelios, que debían estar circulando de alguna forma en ese momento. En la época de Pablo, alrededor del año 60 después de Cristo, se habían tomado la decisión de abrir el cristianismo a los gentiles. O sea que los que eran los primeros cristianos deciden abrir la religión a los que no son judíos. Y los Tanaín se encontraron gradualmente frente a una iglesia cuyos miembros ya no eran más judíos, desde el punto de vista de la halajá, o sea, ya no venían de vientre de madre judía. Pero los rabinos ya no eran judíos con puntos de vista incorrectos sobre el Mesías, sino gentiles, que afirmaban ser el verdadero Israel. Por eso los Tanaín empezaron a ver a los cristianos como el otro, no como judíos que se habían descarriado. Dado que ahora era prácticamente la única forma de cristianismo que encontraron los rabinos, llamaron a los cristianos Notzrim, nazarenos, considerándolos como un grupo religioso completamente separado y extraño. El tercer punto de vista, el de los romanos, también se puede rastrear. Los romanos al principio consideraban a los cristianos como parte del pueblo judío. Cuando el cristianismo se difundió y adquirió una identidad claramente diferente, reconocida tanto por judíos como por cristianos, el gobierno romano modificó su punto de vista. El emperador Nerva, entre el año 96 y 98 después de la Era Común, liberó a los cristianos, probablemente también a los judíos cristianos, de pagar el fiscus judaicus, que era el impuesto de capitación judío decretado como castigo tras la revuelta del año 66-73 de la Era Común.
Claramente los romanos ahora consideraban a los cristianos como un grupo separado. El camino estaba allanado para la legitimación del cristianismo como religión lícita. El declive de los antiguos cultos paganos, junto con el tremendo éxito del cristianismo, conducirá finalmente a la aceptación por los romanos de la nueva fe como religión oficial en el año 324 de la era común. Bueno, fue un pequeño vistazo histórico de qué sucedía o cuál fue el proceso de cambio de los judíos creyentes en Jesús y qué pasaba en esa época. Shalom a todos y nos seguimos viendo.